Hola, hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos hacer estas asas o manijas para morral. Estas asas son unas asas recubiertas en Jumbolo y la verdad son muy cómodas y son muy fáciles de trabajar. Así que los invito a que vean este video para que en este video veamos cómo podemos hacer esto, esta pieza y cómo vamos a pegar las asas a este espaldar. Estas asas son una medida estándar y que podemos utilizar en cualquier tipo de morral. Así que quédense en ahora el video y el paso a paso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cortar una tira de 47 centímetros por 9 y esta la vamos a sacar por 2. Esta es la que va a ir acolchada con este material que llama Jumbolo. De este vamos a cortar una tira de 3 centímetros y medio por 40 y también la vamos a cortar por 2. Esta, que es la parte de abajo, la vamos a cortar de 40 por 6 y también la vamos a sacar por 2. Esta, que es la agarradera, la que va en la parte de arriba, vamos a cortar una tira de 25 por 6, esta va por 1. Y para los triángulos podemos sacar un cuadrado de 12 centímetros y ya cuando lo tengamos lo cortamos en diagonal y lo que hacemos es dobladillar las puntas. Y aquí nos saldrían los dos triángulos que son para la correa. Y aparte vamos a cortar también esta, que podríamos cortar un rectángulo de 20 centímetros por 7 y luego le buscaríamos esta forma para que nos dé la curva. Y este cartón se corta a 1 centímetro menos para que lo podamos dobladillar a la hora de pegarlo. Entonces vamos a iniciar primero con las asas pequeñas. Ya previamente las he dobladillado y las vamos a empezar a coser. Entonces para coserlas lo que vamos a hacer es lo siguiente: unimos estas dos puntas, mire cómo ha quedado dobladillada. Dobladillamos acá arriba, acá en esta parte no lo vamos a hacer. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: primero empezamos cosiendo esta, iniciando de esta manera. Y la otra la vamos a iniciar en la parte que no se ha dobladillado. Se preguntarán por qué se hace de esta forma. Se hace con el fin de que la costura bonita quede mirando hacia arriba, porque si las hacemos las dos iguales, una costura va a quedar hacia abajo y la otra va a quedar hacia arriba. Entonces la idea es que las dos queden en la misma dirección. Listo, ya teniendo eso, vamos a coger la que hicimos de primero y de una vez le vamos a poner el triángulo. Entonces lo que hacemos es cerrarlo y lo iniciamos primero en la parte donde está dobladillado. Primero cosemos esta orilla. Cosemos hasta cierta distancia y introducimos la parte que tiene el dobladillo, va a quedar hacia afuera y esta va a quedar hacia adentro, de esta forma. La metemos calculando 2 centímetros hacia adentro y la cosemos. Y la otra la cosemos empezando por la parte donde no está dobladillado. Tener muy presente
que esta parte, la que va dobladillada, es la que queda hacia afuera. Calculamos los 2 centímetros y cosemos. Listo. Ahora vamos a coser la asa de cargue. Entonces lo que hacemos, ya la tenemos dobladillada, lo que hacemos es unirla y la cosemos. Y vamos a continuar con la que lleva el jumbo loop. Entonces esa como la vamos a hacer. Vamos a coger la parte que está dobladillada y vamos a hacer que primero la que no está dobladillada la montamos sobre la otra, cosa de que quede de esta manera. Acá dejamos un espacio de 3 centímetros más o menos y nos va a quedar de la siguiente manera. La vamos acomodando. Recuerden, la dobladillada monta la otra parte. Listo, ya tenemos nuestras dos asas y así nos ha quedado. Hay que cerciorarnos de que a la hora de que la que tiene el dobladillo monte bien sobre la otra y que quede bien cosida. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle dos huequitos acá y le vamos a poner la trabilla o el regulador. Ahora procedemos a dobladillar la que va a tapar la costura de las asas. Y con una tijera o el rematador le quitamos estas puntas y nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el espaldar, que ya lo tenemos previamente por acá con la eva, y vamos a hacer dos puntos que es los que nos van a guiar para pegar esta pieza. Esos dos puntos van a ser nuestra guía para que nos dé la altura. En esta ocasión los estamos dejando a 5 centímetros y medio de alto. Entonces vamos a iniciar y van a ver cómo va quedando.
acomodamos. Cerciorándonos de que esta otra punta sí esté sobre la marca que hemos hecho o el punto que hemos hecho para que nos quede bien derecha. Listo. Ya en esta, cuando la tengamos ahí, lo que vamos a hacer es meter las dos correas con el jumbo load y la asa de cargue. Entonces acá tenemos un centro que es el de la parte de arriba, que viene siendo este que tenemos acá, y vamos a calcular con ese centro para poner la asa de cargue, que es esta. La introducimos y la dejamos ahí. Esta va a ser nuestra guía para poner las dos asas, que viene siendo esta. Cuando las vayamos a poner, debemos fijarnos de que esta costura quede hacia afuera. Esta ya la tengo lista con la trabilla, entonces la vamos a poner de una vez. Ponemos la primera, introducimos la segunda. Echamos esa primera costura y le vamos a hacer una de refuerzo, ya que esta es la parte que más va a hacer fuerza o presión en nuestro morral. Ya lo único que nos faltaría, así nos ha quedado. Mire, siempre echarle la costura de refuerzo, pues es muy necesaria porque es, como les digo, esta es la que más peso va a generar o más fuerza. Y ahora lo que hacemos es poner nuestras asas de cargue y las vamos a poner de la siguiente manera. Y ahora comamos la otra. Con estas medidas que les he dado de estas correas o asas, prácticamente son una medida estándar que podemos utilizar en un morral escolar o un morral que queramos de nuestra preferencia. Y como la ven, ya cuando el morral lo estemos terminando, lo único que hacemos es introducir la correa y así nos queda. Bueno, mi gente, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Si de pronto tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribir en la cajita de comentarios. Tampoco olviden suscribirse para que estén atentos a más contenido que estaremos trayendo en el canal. Chao, chao. Hasta una próxima ocasión.